Bueno, buenas tardes, estudiantes. En este caso vamos a dar inicio a la explicación de lo que es el manejo de tablas en Excel. Consideremos que en Excel normalmente los datos se registran en forma tabular, es decir, en forma de tabla, pero no siempre estamos hablando de una tabla como tal. En Excel, el concepto de tabla lo separamos cuando decidimos conformar un grupo de datos como una tabla. Y esa tabla tiene varias formas de ser creada. Entonces en tablas vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver cómo crearlas, cómo cambiar el nombre, cambiar el diseño, manejo de columnas y filas, agregar registros, agregar columnas, filtros y cómo es la fila de totales. Para crear una tabla inicialmente podemos tener varios aspectos. Uno, que ya tengamos datos registrados como en este caso, y solo sería cuestión de seleccionarlos o de estar ubicado en cualquiera de los datos del grupo o del conjunto de información que tenemos allí. Y podemos iniciar de tres formas. Una, a través de la ficha de insertar en la parte superior hay una opción que se llama tabla y esa opción me va a mostrar un cuadro de diálogo que primero que todo verifica si los datos que intuitivamente Excel selecciona alrededor de la celda que inicialmente yo tenía son los correctos, porque él me pregunta dónde están los datos de la tabla, pero me los está seleccionando acá con estos punticos. Y también confirma si la tabla tiene encabezados. En este caso nuestra tabla tiene encabezados porque aquí tenemos cédula, apellidos, nombre, ciudad, hasta incremento de cupo. Si así está correcto, pues simplemente le damos a aceptar, pero si no, entonces podemos hacer las correcciones que sean necesarias. Yo lo voy a cancelar solamente para mostrarles la segunda forma como puedo iniciar. La otra forma como puedo iniciar es también teniendo los datos seleccionados o en alguna parte de la tabla, presionando en el teclado las iniciales Control T, la combinación de teclas, perdón, Control T. Presiono la tecla Control, luego la letra T, y aquí me aparece exactamente el mismo cuadrito que había visto antes. En este caso, pues vamos a dejarlo así, y como vimos que es la misma situación, podemos darle aceptar, y aquí nos queda creada la tabla. Entonces, así aparece automáticamente una tabla con un diseño ya preestablecido por Excel, es decir, nos muestra los títulos ya con un formato diferente y los datos nos los muestra con unas filitas que van en forma de bandas, es decir, hay una banda más oscurita, otra más clarita y así sucesivamente. Ahora, la información también tiene como característica que en la parte superior aparecen unos botoncitos de filtro, pero ya vamos a ver para qué sirven esos filtros. Más adelante los vamos a trabajar. ¿Qué vamos a ver en este momento? Ya vimos cómo crear nuestras tablas. Bueno, nos falta una partecita, nos falta ver cómo podríamos crearla también con la tercera forma. Para esa tercera forma, yo voy a copiar esta información y la voy a trasladar a una hoja nueva en la misma posición acá, pero solamente voy a pegar los datos, los valores, para que nos quede como teníamos la anterior. Y vamos a ver cuál es la tercera forma como yo puedo convertir esta cantidad de datos en una tabla. Habría que seleccionarlos y después de seleccionados, lo que voy a hacer es que me voy por la ficha inicio, ya no por la ficha insertar, sino por la ficha inicio. Y por acá en estilos hay una opción que se llama dar formato como tabla. Aquí la diferencia es que previamente yo puedo escoger cuál formato quiero de estos para mi tabla, es decir, ya puedo escoger el diseño, los colores que yo quiera allí y puedo de una vez crear mi tabla con los diseños preferidos. Aquí vamos a suponer que la queremos en un color verdecito. Nos hace la misma pregunta anterior, ¿dónde están los datos? Y nos pregunta si la tabla tiene encabezados, le damos a aceptar y ya está nuestra tabla también creada. Esta sería la tercera forma. Con cualquiera de esas formas, incluso se puede iniciar ya con los datos, como les dije al principio,
o incluso podríamos tener solamente, por decir algo, los títulos. Vamos a hacer un ejercicio más acá. Vamos a suponer que tenemos solamente los títulos y que yo quiero, a partir de estos títulos, comenzar a crear mi tabla. Simplemente es seleccionarlos, pero es indispensable seleccionar una filita más para que Excel entienda que, que tenemos una filita adicional para empezar a ingresar los datos. Ahí ya podemos darle cualquiera de los tres comandos que habíamos visto. Yo le voy a dar control T. Acá sí le tengo que dar clic en la tabla tiene encabezados porque inicialmente no la tenía. Entonces le vamos a dar a aceptar para que él lo ponga de la misma manera. Entonces ya estaría la tabla, pero no tendría datos, habría que crearle los datos. La otra forma sería también, si yo tengo una información, en este caso si tuviera datos pero no tuviera los títulos. Por ejemplo, yo tengo esta información, la voy a poner acá, pero no tengo títulos y simplemente quiero continuar con la información, es decir, seguir registrando y que me quede como una tabla, es decir, que acá le ponga los títulos posteriormente. Yo puedo seleccionar esto, ejecutar también, insertar tabla o control T. Como aquí no aparecen los encabezados, yo le voy a dar a aceptar, no le voy a activar esta opción que dice la tabla tiene encabezados porque no los tiene. Le voy a dar a aceptar y lo que hace Excel es que me pone esto como datos, pero las columnas me las nombra como columna 1, columna 2, hasta las 7. Ya me tocaría a mí manualmente empezar a ponerle los títulos a cada una de esas columnas. Eso es un dato adicional como para que lo conozcan. Vamos a continuar con la tabla común y corriente. Entonces ahora sí, ya vimos cómo crearlas. Vamos a ver cómo cambiar el nombre de las tablas. Normalmente las tablas en Excel tienen un nombre. Ese nombre se lo asigna Excel automáticamente cuando yo la creo. El objetivo es que este objeto, esta tabla, quede diferenciada del resto de la hoja de Excel y que yo pueda tratarla como un objeto. Entonces, una cosa que de pronto es importante que conozcan es que cuando yo creo una tabla, automáticamente aparece una ficha adicional en la parte superior que se llama diseño de tabla. Miren que cuando yo me salgo de la tabla, por acá le voy a dar clic en otra celda que no sea de la tabla, esta ficha desaparece, aquí llega solamente hasta ayuda. Pero cuando yo me meto dentro de la tabla, hay una ficha adicional. Cuando yo selecciono esa ficha, lo primero que me aparece al lado izquierdo es el nombre de la tabla que Excel le puso automáticamente. A mí me apareció tabla 3 porque ya había creado varias tablas. Pero si uno no ha creado ninguna, le aparece como tabla 1. Acá ya le damos el nombre que queramos a la tabla. Es muy conveniente tratar de tener siempre un mismo estilo de nombrar las tablas. Yo siempre las nombro con la letra T, le doy un guión bajo y le pongo el nombre que quiera. En este caso le vamos a poner que estos son clientes y le damos Enter. Ya la tabla está nombrada como clientes. ¿Para qué me sirve eso? Para que cuando yo esté en cualquier hoja de mi Excel, en cualquier parte de la... Vamos a suponer que estoy por aquí en una hoja en blanco, pero yo necesito ir otra vez a la tabla, sin importar si yo recuerdo en cuál de las hojas está la tabla, yo puedo venirme por acá por el cuadro de nombres, le doy clic y aquí le digo que me lleve a la tabla clientes. Observen ustedes que automáticamente me va a llevar a la tabla clientes. Esa es una de las primeras cosas importantes del manejo de los nombres en las tablas. Y así sabemos entonces cómo cambiarle el nombre cada vez que lo necesitemos. Viendo este tema, entonces pasamos a cambiar el diseño. ¿Cómo cambio el diseño de la tabla? Asimismo, como ahorita habíamos visto que yo puedo establecer el diseño previamente, como cuando lo creo con control T o con la ficha insertar no me permite eso, pues cuando ya tengo la tabla creada, puedo venir por diseño de tabla y en el último grupito de esa ficha aparecen los estilos de tabla. Yo simplemente le doy clic para abrirlos y allí me aparecen todos los diseños. Ya puedo aquí venir y escoger el que yo quiera, elegir el diseño que más me guste y ya con eso tenemos
un nuevo diseño para la tabla. Esa sería la otra opción. Vamos a ver entonces el manejo de columnas y filas. En Excel nosotros aprendimos que las columnas se manipulan desde la parte superior donde está la letra de la columna F, G, H, y que yo puedo cambiarles el tamaño de esta parte, pero que también puedo ocultarlas o puedo eliminarlas cuando le doy clic derecho acá y aparecen los botones insertar, eliminar, ocultar o mostrar. Yo puedo insertar una columna, pero eso insertaría una columna en todo lo que tengo acá seleccionado. Y en el caso de que yo tenga datos por acá, por fuera de la tabla, ¿sí? Esos datos, si yo le doy clic derecho acá y le doy insertar, pues también se correrían hacia la derecha y me crearía una columna nueva dentro de la tabla. Lo mismo, si yo le doy eliminar, pues los datos se corren a la izquierda, incluyendo los que no están en la tabla. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero es insertar una columna dentro de la tabla sin tocar para nada los datos que están por fuera de esa tabla? Es decir, que estos datos no se me muevan de acá. En este caso yo puedo seleccionar columnas también, como lo hago en Excel, pero ya no por la letra aquí arriba, sino por el título de cada una de las columnas. Aquí en usado, miren que aparece una flechita negrita hacia abajo. Si yo ahí le doy clic, la estoy seleccionando. O si le doy clic derecho, puedo utilizar unas opciones como las de insertar, eliminar, las mismas que teníamos arriba, pero esta vez solamente se van a ejecutar sobre la tabla. Si voy a insertar, entonces le voy a insertar columnas de la tabla a la izquierda y observen lo que pasa. Aquí se insertó igual una columna nueva, pero miren que acá abajo, este dático que estaba acá no se movió para nada, porque la columna solamente se insertó acá. Esa es una diferencia. Lo mismo pasa si la voy a eliminar. Si la elimino desde acá, desde la H, se eliminaría con este dato que tengo acá en la celda H11. Pero si la elimino desde acá, con clic derecho, eliminar columna de la tabla, solamente se elimina de la tabla y no toca para nada la información que está por fuera. Eso de insertar y eliminar columnas es válido también para las filas, porque las filas también pueden ser seleccionadas. Y asimismo, como en Excel selecciono la fila 5 completa o la fila 6, acá puedo seleccionar solamente las filas de la tabla, acá en esta partecita. Le doy clic derecho si quiero ejecutar también las opciones de insertar, de eliminar, cualquiera de ellas. Y acá, por ejemplo, en insertar, insertaría una fila de la tabla arriba y me aparece una fila nueva dentro de la tabla. También si le doy clic derecho eliminar, puedo eliminar esa fila y ya tendríamos entonces las operaciones con filas y columnas. Ahora, lo que no puedo hacer es cambiar el alto de una fila o el ancho de una columna solamente en la tabla sin tocar para nada lo de Excel. Si yo necesito cambiar el ancho de, por ejemplo, de donde está ciudad, tendría que hacerlo desde Excel común y corriente en la parte superior, toda la columna E, sin importar, en este caso, que haga parte o no de la tabla. Ahí de todas maneras escogería toda la parte de la columna. Miren que si yo vengo por acá no hay ningún botoncito que me permita cambiar solamente la columna de ciudad. Eso no se puede hacer. Tiene que ser con toda la columna de Excel, eso sí. Bien, ahora, las formas como podemos navegar o agregar registros en la tabla serían las siguientes. Yo puedo utilizar en Excel las teclas direccionales hacia la derecha, pero cuando yo sigo hacia la derecha, miren que me salgo de la tabla, o hacia la izquierda, pues también. Hay una forma de navegación que me permite ir también navegando hacia la derecha. Con la tecla tabuladora, recuerden la tecla Tab en el teclado, yo puedo ir navegando. La diferencia es que cuando llego al final de la tabla, si presiono otra vez Tab, la selección se viene para la primera columna del lado izquierdo. Entonces yo puedo seguir navegando por toda la tabla, pero no me voy a salir si lo hago con la tecla tabuladora. ¿Para qué sirve además la tecla tabuladora? Cuando voy a agregar un registro en la parte inferior de la tabla, entonces acá en la última celda basta con darle tabulador y me agrega
una nueva fila de registros. Cada vez que yo llegue a la última celda y le dé otra vez tabulador, se me van agregando registros. Observen ustedes lo que está pasando con los datos que hay aquí por fuera de la tabla, que no pertenecen a la tabla, que cada vez que yo agrego registros acá, esos datos se corren, ¿sí? Entonces miren que esa es otra ventaja. Adicionalmente, bueno, vamos a eliminar estos registros como ya aprendimos, seleccionando solamente por acá por el lado izquierdo las filitas, le doy clic derecho, eliminar filas de la tabla, y vamos a ver lo que pasaría. Voy a eliminar también el contenido de estas filas para que observen algo. Si yo quiero agregar un registro acá al final, tengo entonces dos formas. Una, la que les acabo de mostrar con la tecla tabulador aquí, que se crea un nuevo registro. Y aquí puedo escribir pues, los valores del nuevo registro, ¿sí? Vamos a escribirlos con la misma mayúscula con la que estamos escribiendo todo acá. Entonces, Luis Torres. Vamos a poner acá, no, para el nombre. Entonces vamos a ponerle aquí otro Antonio. Y vamos a ponerle que es Río Negro. Vamos a ponerle un número acá. Un número cualquiera. Y ahí se le faltó, creo que un valor. Porque le metí una I en vez de un 1. Y aquí vamos a ponerle 3 millones y aquí usado 2 millones. Listo. Si yo quiero agregar otro registro y estoy por fuera de la tabla, no necesariamente tengo que ir hasta acá para darle tabulador. Con que yo me ubique debajo de la tabla en cualquiera de las columnas y empiece a escribir un registro, también se me agrega un registro en la tabla. Por ejemplo, acá voy a escribir la ceja. Y cuando le dé Enter, esto ya se ha convertido en una fila de la tabla. Entonces, para que ustedes vean que hay varias formas de ingresar registros a la tabla, que sería este otro punto. Agregar columnas. Si yo necesito otra columna acá a la derecha, aparte de que puedo hacerlo con el clic derecho que vimos ahora de insertar una columna, ya en este caso me pregunta que si a la izquierda o a la derecha, yo puedo hacerlo también con solo escribir el título de la columna en la parte derecha o con escribir un dato de la columna acá. Vamos a escribirlo poniéndole un título a la derecha. Vamos a suponer que este es un saldo. No, vamos a suponer que esto es una proyección. Le doy Enter y automáticamente me crea una nueva columna en la tabla. Esto pasa siempre y cuando yo escriba inmediatamente en la columna que sigue, porque si lo hago con una columna de distancia, me pasaría lo mismo que si escribo con una fila de distancia acá, que los datos no quedarían dentro de la tabla. Si acá escribo en esta parte, no hacen parte de la tabla estos datos, solo cuando están inmediatamente en la columna siguiente. Bien. El otro aspecto sería los filtros. ¿Para qué nos sirven los filtros en las tablas? Como dijimos al inicio, vemos que en las tablas aparecen unos filtros en la parte superior. Esos filtros tienen varios objetivos. Uno, yo puedo utilizarlos para ordenar la tabla. Por ejemplo, yo puedo ordenar las cédulas de menor a mayor. Observemos aquí, por ejemplo, la cédula de calle Laura. La voy a resaltar solamente con un objetivo, con el objetivo de que nos demos cuenta de que los datos se ordenan todos completos. Si yo quiero ordenar, en este momento Laura está en el tercer lugar y debajo está Londoño, pero si yo le doy a ordenar por cédulas, ordenar de menor a mayor, observemos que Laura Calle con todos sus datos se pasó para la fila 4 y los datos quedaron ordenados de acuerdo al número de cédula. Pero si yo quiero ordenar eso por apellidos, pues vengo acá, le digo que de la A a la Z y ya me queda Laura de primera porque empieza por C y los demás van hasta la Y. ¿Listo? Entonces, esa es la primera opción para la cual me sirven los filtros. Observemos que en los filtros, al modificarlos o al establecer algún filtro, el filtro me está mostrando una imagen diferente acá en el icono. Acá los filtros están normales, acá este tiene una flechita hacia arriba que quiere decir que esta es la columna que está ordenada, ¿sí?
por ese motivo aparece así. Ahora bien, en el caso de las otras utilidades de los filtros, también me sirven para filtrar la información, es decir, para seleccionar solamente algunos registros que cumplan con un criterio. Por ejemplo, yo quiero buscar solamente las personas que son del municipio de Río Negro. Doy clic acá, quito los filtros diciéndole que no quiero seleccionar todo y le digo que solamente me muestre los de Río Negro y aceptar. Los demás registros se van a ocultar y solamente me van a quedar los de Río Negro. Observen que el botón de filtro también cambió para indicarme que está filtrado. Puedo quitar el filtro de Río Negro y pedir solamente los de la Unión, aceptar y así sucesivamente. Si yo quiero ya quitar y dejar ver todo, pues le doy o seleccionar todo, o puedo venir a esta opción que dice borrar filtro de ciudad y también desaparece ese filtro. Ahora, el filtro cuando es de texto puede tener variantes. Por ejemplo, yo puedo venir acá a filtros de nombre y decirle que me muestre, por ejemplo, todos los nombres que empiezan por A. En este caso no me es útil venir a seleccionarlos acá uno por uno, sino que me vengo por esta opción que dice filtros de texto, donde dice es igual a, no es igual, comienza por, en este caso sería comienza por, y le digo que comienza por la letra A. Le doy a aceptar y automáticamente me quedan filtrados todos los que empiezan por la letra A. Eso sería un filtro de texto. También puedo decirle, voy a borrar filtros de texto, le voy a decir que me muestre los nombres que tengan la letra N, no importa dónde la tengan. Entonces, nombre, filtros de texto, no tiene que comenzar, sino que contiene acá. La opción contiene que contiene la N. Y le doy a aceptar y me aparecen Sandra, Antonio y Antonio porque contienen la N en sus nombres. No importa si termina o está en la mitad o empieza. Esas serían opciones entonces de filtro de texto. Voy a borrar filtros de texto y les voy a explicar filtros de número. Los filtros de número me permiten filtrar por cantidades. Por ejemplo, en cupo, yo puedo decirle que me filtre por un valor específico que haya acá en la lista o en filtros de número que sea igual a, que no es igual a, o que es mayor que, o que está entre una cantidad u otra. Por ejemplo, yo le voy a decir que me busque los números mayores a 1.000.000. Entonces yo acá vengo y escribo 1.000.000, le doy a aceptar y me filtró todos los cupos que fueran superiores a 1.000.000. También le puedo pedir que me filtre los números que estén entre una cifra y otra. Por ejemplo, entre 1.000.000 y 2.000.000. 1.000.000 y 2.000.000. Le doy a aceptar y me aparecen los que están entre 1.000.000 y 2.000.000. Entonces no me mostró los que estaban por debajo ni los que están por encima. Esos serían filtros numéricos. El Excel detecta automáticamente que la columna es de números o es de texto para poderme poner los tipos de filtro que puedo utilizar. Voy a borrar filtros de texto, filtros de cupo y ya quedamos común y corriente. ¿Qué otra cosa es importante en el manejo de las tablas? Ya vimos entonces esto de los filtros. Hay otra cosa importante, todavía no vamos a ver esta fila de totales, y es el manejo de las opciones que tenemos acá en la ficha de diseño de tabla, donde dice opciones de estilo de tabla. Dice fila de encabezado. La fila de encabezado siempre está, pero cuando yo la quito de acá, pues desaparece. Las filas con bandas, que las tenemos activas, yo puedo hacerlas desaparecer para que quede solamente un color de filas. La primera columna, si yo quiero activarla, lo que hace es que la primera columna aparece resaltada. La última columna, si yo quiero resaltar la última columna, también. Columnas con bandas, así como tenemos filas con bandas, podemos poner columnas con bandas. Pero si quitamos las filas con bandas, pues se ven más bonitas las columnas con bandas. Vamos a dejarlo sin bandas acá y vamos a dejar las originales. Y los botones de filtro también los puedo ocultar, los puedo quitar de acá
de este botoncito o los puedo volver a poner. Ahora, vamos a ver primero el asunto de las fórmulas para que podamos ver esto de la fila de totales. Cuando yo necesito poner fórmulas en las tablas de Excel, las fórmulas se hacen de la misma manera, pero vamos a tener que algunas cosas van a cambiar en cuanto a la forma como se ve. Por ejemplo, el disponible, suponiendo que acá tenemos unos clientes con un cupo para créditos que ya han usado este valor, vamos a calcular cuánto es el disponible, que es una simple resta. Yo voy a seleccionar primero todas estas columnas, les voy a poner de una vez el formato de millares, les voy a quitar los decimales para que los valores se vean claros. Normalmente cuando vamos a hacer una fórmula, escribimos el signo igual y podemos escribir o seleccionar las celdas. En las tablas es muy útil seleccionarlas, ya vamos a ver por qué. Vamos a decir que a cupo le vamos a restar con el signo menos el usado. Y aquí vemos la diferencia. En vez de aparecer que es la celda G4 menos la celda H4, que es lo que normalmente hace Excel, aquí me está diciendo que va a restar lo que está en la columna cupo con lo que está en la columna usado. Y cuando le doy Enter, automáticamente se llenan las demás fórmulas en todo el resto de la tabla. Por lo tanto, yo no tengo que ejecutar la operación de arrastrar que siempre hacemos en Excel. Vamos a hacer con incremento para que observemos. En incremento vamos a incrementarle un 20% al cupo, es decir, que vamos a multiplicar el cupo, que es este, lo vamos a multiplicar por 1.2. Ejecutamos igual, le decimos que al cupo, miren que aquí aparece la palabra cupo, no aparece la celda G4, sino cupo, lo multiplicamos por 1.2. Multiplicar por 1.2 equivale a incrementarle un 20%. Cuando le doy Enter, pues aquí me aparecen ya todos los valores incrementados en un 20%. Recuerden que para este caso, específicamente, el 20% de 2 millones es 400.000. Por lo tanto, al incrementar ese mismo valor, los 2 millones, en un 20%, me queda 2.400.000. Y de ahí sucesivamente todos los demás. Hasta aquí, esta columna la voy a eliminar porque realmente no la vamos a utilizar en este momento. Eliminar columnas de la tabla. Y vamos a observar qué es lo que pasa cuando acá en diseño de tablas yo le agrego una fila de totales. La fila de totales automáticamente aparece en la parte inferior y cuando detecta que la última columna tiene unos valores, entonces lo que hace es que me la suma. Pero yo puedo ponerle la suma a las columnas que yo quiera porque acá en la fila de totales hay unos botoncitos también similares a los de filtro que me están diciendo qué operación quiero en cada una de las columnas. Acá ya aparece seleccionada la suma, como pueden ver, pero en esta no aparece nada. Si yo quiero una suma del disponible, simplemente le digo sume. Si quiero una suma, por acá hay una cifra negativa, es porque por acá a este valor le puse 20 millones, eran 2 millones. Ahora sí estamos en positivo. Y acá en usado, yo también puedo ponerle la suma. Y si por ejemplo en cupo yo no quiero la suma, sino que quiero el promedio, vengo acá, le doy clic en el botoncito y le digo, muéstreme el promedio. Si yo lo que quiero es contar cuántos registros hay acá, yo le puedo decir acá, hágame el recuento. En otras versiones de Excel aparece como cuenta, acá aparece recuento. Aquí me dice hay 8 registros. Pero miren que estos 8 no me coinciden con estos porque aquí si le digo recuento me dice 7. ¿Por qué? Porque acá en esta filita tengo un datico que está sobrando, pero yo puedo o eliminar el datico para que se vea correcto o eliminar también la fila si no la voy a utilizar. ¿Sí? También es importante que vean que las columnas, perdón, si las columnas que están sumadas, en el caso de que yo elimine un registro por acá cualquiera, supongamos que voy a eliminar el registro de Antonio acá, le digo eliminar la filas de la tabla, estos 16.800.000 que vemos acá y los 5.800.000 y estos de acá también van a cambiar. Le voy a dar eliminar filas de tabla, miren que automáticamente se actualizan los valores que están acá. Listo.
Entonces ya vimos para qué sirve la fila de totales. Eso es lo general de las tablas. La otra cosita adicional que vamos a ver en este momento en tablas es que yo podría no necesitar esto como tabla y convertirla en un rango normal. Para eso simplemente la selecciono toda. Yo la puedo seleccionar así o puedo venir acá a la esquinita de donde está cédula a la izquierda, pero en toda la diagonal ya queda toda seleccionada. O simplemente estando dentro de cualquiera de los datos, vengo a diseño de tabla y aquí hay una opción que dice convertir en rango. Observen acá en esta parte superior, ¿sí? Estaría, esta partecita estaría acá. Convertir en rango. Si yo le doy clic acá, le doy convertir en rango, me dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Si le digo sí, desaparece como tabla y de hecho cuando estoy acá, miren que ya no aparece la ficha diseño de tabla arriba. Y esto ya no es una tabla, pero es un rango normal. Ahora, si yo quiero quitarle incluso esos formatos, pues me tocaría seleccionar todo esto, venir aquí en inicio al borradorcito que tenemos acá en el grupo de edición y decirle que quiero borrar los formatos y ya me quedan los datos común y corriente. Esa es entonces la explicación de nuestras tablas. Espero que les sea muy útil.